Continuamos en la explanada y para terminar el programa de hoy lo hacemos por todo lo alto y es que estamos de presentación, casi diría doble presentación. Hoy tenemos un invitado muy especial y también tenemos a Daniel Valverde que viene a presentarnos, aquí lo tengo, su nuevo libro En la magnífica desolación. Es un título muy poético, pero que narra uno de los episodios históricos con más relevancia, sobre todo dentro del mundo de la conquista de la Luna, en este caso. Así que vamos a hablar con él de lo que se encuentra en este nuevo trabajo y además ha querido venir muy acompañado por su bebé, Aiden, sí, que es precioso y que yo Aquí creo que está muy hecho ya la tele, ¿eh? Claro, claro. Además, en el libro la dedicatoria es para él y bueno, no se podía perder este momento, programa, ¿no? Claro, como buen aspirante, ¿no?, a esa generación Júpiter, ¿no?, de la NASA. Ya no ni siquiera Marte, sino que él ya sería, por la edad, que tiene 14 meses, de la generación Júpiter, ¿no? Ajá. El patito lo ha mantenido ocupado un tiempo. Sabía yo que ese patito serviría algún día para algo, pero ahora creo que ya se quiere levantar. Ya no está cómodo tanto tiempo estando aquí quieto. Vamos a hablar del libro. Sí. Aiden, vamos a empezar a hablar del libro de tu papá. Mira, ahí vemos algunas imágenes de lo que fue esa primera expedición a la Luna. Sí. Porque estamos hablando del Apolo 11. Hay gente que sabes que es escéptica con la llegada del hombre a la Luna. Esto imagino, obviamente, que lo abordas en el libro. Porque tú, ¿de qué posición eres? Hombre, yo, evidentemente, aquí solo hay una posición sensata y que responde no tanto a una cuestión de creencias o de fe, sino de información. Vale. Hoy en día son abrumadoras las pruebas a favor, ¿no?, que nos indican que el hombre efectivamente no solo llegó una vez a la Luna, como mucha gente además cree, sino que llegó en 6 ocasiones a lo largo de... ¿Qué me dices? Sí, a lo largo de 1969, que fue la primera vez, 70, 71, 72. 6 misiones Apolo... pusieron 12 hombres a bordo de las 6 misiones Apolo, pusieron sus pies sobre nuestro satélite. Es decir, estamos hablando de unas misiones que dejaron huella en la Luna, que luego, si quieres, hablamos de eso, y también a nivel telemétrico. Es decir, yo lo digo en el libro, cualquier persona que tuviera en aquel momento, ¿no?, aquel 16 de julio de 1969, un telescopio lo suficientemente potente y supiera dónde mirar o apuntar sus aparatos de receptores de telemetría, hubiera captado la trayectoria del Apolo 11, ¿no?, de esa cápsula, de ese módulo de comando y servicio y el módulo lunar, ¿no? 6 veces que llegó el hombre a la Luna y no se han vuelto a repetir en todo este tiempo. ¿Qué ha pasado? Se ha paralizado un poco la historia. Fíjate que, y al hilo de lo que comentábamos anteriormente, para que te hagas una idea, Mara, 1 de cada 4 estadounidenses ahora mismo no cree que el hombre llegara a la Luna. Bueno, pero es que los estadounidenses creen tantas cosas y votaron a Trump. Iker Casillas hace poco reavivó la polémica en Twitter. No me digas. Sí, porque hay que decir que el año que viene se cumplen 50 años de la llegada de Iker esa buena efeméride. un doctor en la materia, ¿no? Sí. Y además Pedro Duque le contestó, diciéndole además que creyeran lo que creyeran las personas o las opiniones, los hechos no se podían cambiar. Bueno. Es una gran respuesta, ¿no?, de Pedro Duque a ese tuit que Iker Casillas planteaba que se cumplía la efeméride de los 50 años y que él no creía. Abrió una encuesta en Twitter. Él personalmente no creía que el hombre llegara a la Luna. Esto me fascina. Yo no sabía que Iker estaba con este tema. Pues sí. Te sorprende la gente. Luego dijeron que pudo haber sido una broma. Bueno, yo no creo que fuera una broma porque es una opinión y es un sentimiento muy arraigado y que sostienen, hay mucho escepticismo. Bueno, si incluso hay un director al que se le atribuye. Que yo hablo en mi libro, de Stanley Kubrick, le dedico varios capítulos a ese meme Kubrick. Explico de dónde surge, cómo evoluciona y cuáles son, digamos, los puntos, los highlights, los puntos calientes, ¿no?, que vinculan a al chico del Bronx, a Stanley Kubrick,
con el Apolo 11 y el rodaje supuesto, ¿no? Al falso Kubrick, estoy leyendo aquí. Sí, sí, es que hay un documental que se llama Shooting Stanley Kubrick, en el que un señor se jacta o nos dice que él logró entrevistar a Stanley Kubrick poco antes de fallecer, en una de sus últimas entrevistas. Es esa imagen que yo pongo aquí en el libro, y aparece un señor medio en penumbra, con pinta un poco George R.R. Martin, ¿no? Así barba poblada, blanca, que recuerda vagamente a Stanley Kubrick, pero que en ese vídeo él admite haber falsificado los alunizajes en connivencia con Nixon, con la administración Nixon y con la propia NASA. Él confiesa, ¿no? Digamos que es una declaración ante esa sensación de culpa que él tenía de haber engañado a la humanidad. Él le confiesa a este youtuber, que rueda este documental, Shooting Stanley Kubrick, y le confiesa que todo fue un montaje. El problema ¿cuál es? Que la mujer apareció, la propia mujer de Stanley Kubrick apareció diciendo que este señor, yo no sé quién es, pero desde luego mi marido no. Y se lo comparamos con el speech del propio Stanley Kubrick, el real, en la entrega de unos premios poco antes de fallecer, nos daremos cuenta de que no se parece en nada, pero de nuevo ha suscitado ese vídeo mucha polémica, ¿no? Sin duda es un tema apasionante, pero ¿por qué motivo o motivos tú decides escribir este libro? Bueno, a mí siempre me ha apasionado el tema de la aeronáutica y de todo lo que es los viajes espaciales, ¿no? Es un tema que también por mi formación, tuve la oportunidad de sacarme el título de piloto privado y de habilitación por instrumentos. Es un mundo que siempre me ha gustado. Sí. Y bueno, quise también rendir mi particular homenaje, un poco ya cansado de tantas estupideces que uno lee por ahí, de tantos vídeos de youtubers que armados con ese chroma key en el que se sitúan en el desierto de Atacama. Aquí lo vemos, mira, estas son las imágenes del documental Shooting Stanley Kubrick. Vemos a ese hombre. ¿No es? Hay un momento muy curioso porque se filtra una escena de la película que no está en la edición final, en la que el propio director, el que está tras la cámara, se dirige a él, al supuesto Stanley Kubrick, como Tom. Ah, vale. Y digamos que le estaba dando las orientaciones digamos las directrices para actuar o para hablar de tal o cual manera, ¿no? Cutre, ¿eh? Qué desfachatez realmente, ¿no? Vendernos esto como algo... Es tomarnos por tontos también. Sí. Y bueno... volviendo al tema. ¿A ti ya te apetecía dar un golpe sobre la mesa, que se dice, y decir, oigan, es muy apetitoso hablar de que fue un montaje, y esto a todos nos gusta un poco así la conspiranoia un poco, pero la realidad es que sí se pisó la Luna? Claro, la Luna tiene sus misterios y los sigue teniendo. Hablo de algunos de ellos en el libro, como son los fenómenos lunares transitorios, de luces transitorias, que esto sigue produciéndose a día de hoy, han sido captados y no se sabe muy bien a qué se debe este fenómeno. Son unos fogonazos de luces que desde la antigüedad se han captado. El propio John Herschel captó, el famoso astrónomo, y también expongo en el libro algunas de las teorías que tratan de explicar estos destellos en la Luna, que no son fogatas de scouts selenitas, que no son reflejos de extraterrestres pintándose los labios, sino que pueden responder a fenómenos que aún no están del todo explicados, pero que se empieza a intuir por dónde puede ir la cosa, ¿no? De hecho, hay un gran estudio de Arlene Kroch, es el mejor estudio sobre estos fenómenos transitorios lunares, y que nos dice que pueden ser emanaciones de gases que al entrar en contacto con ese sol, esos rayos, esos fotones que alcanzan la superficie lunar con tanta intensidad, podrían causar ese tipo de fogonazos, esas iridiscencias. No está del todo claro, pero es uno de los misterios. Este es real. Luego hay muchos otros que nos han intentado vender que no lo son. Entonces, lo que se conoce en este mundo de la conspiración como apoloescépticos. ¿Sí? Nos cuentan toda una serie de argumentaciones. Te iba a decir, ¿tú los desmontas uno por uno? Sí.
En plan, ¿por qué la bandera no ondea? ¿Por qué no sé o qué? sea, todos Esto es no. muy de cuñado también, tengo que Sí, decir. sí. El típico cuñado que se cree que ha descubierto América Sí. porque ha leído 4 blogs de lunáticos. Sí. Nunca mejor. Sí, lo que pasa es que son bulos, fíjate, muy extendidos. Así que Sí, sí, porque aprovechando, nos gusta. claro, aprovechando que digamos que el capítulo Expediente Apolo 11 Sí. que quedó aparcado en el anterior libro mío por ser demasiado extenso, lo reservé y surgió la oportunidad. Óscar Fábrega, el editor de Guante Blanco, Sí. que ha hecho un trabajo maravilloso, pues me ofreció esta oportunidad, me propuso el poder escribir para la colección El Círculo del Misterio, que además va a haber mucho movimiento además en Alicante con esta colección, porque vamos a organizar qué cosas bien. bastante chulas a propósito de esta colección, porque hay que decir que 4 autores de esta colección, del Círculo del Misterio, Sí. son alicantinos. No me digas. Sí. ¿Uno Tenemos eres a tú? Javier Martínez Pina, historiador, Javier Ramos, historiador, Pablo Vergel, Ay, que va a escribir ¿eres tú un aquí? ensayo sobre ovnis, y es decir, ¿Y yo tú? mismo, ¿no? Claro. Yo mismo, de momento, son Qué bien. los que hemos escrito para esta colección. Por lo tanto, bueno, pues surgió la oportunidad, además una efeméride, a las puertas de una efeméride fantástica, medio siglo de esa hazaña, y en octubre, ya mismo, en este mes, se estrena la película de Damien Chazelle, la nueva, el director de La La Land, con Ryan Gosling de protagonista, y que se titula First Man, el primer hombre. Nos habla de la vida, precisamente, un biopic de Neil Armstrong. Que aquí en el libro aparece la suela de su bota, Sí, ese, para dar fe de que curiosamente, había polvo lunar. ese es uno de los argumentos que Neil muestran... Armstrong, gran trompetista, por otra parte. Sí, ¿eh? Louis Armstrong. Es una broma que nadie había hecho nunca. Bueno, pues esa suela, bota. sí, esa bota que ves ahí, es uno de los argumentos que esgrimen los apolescépticos para decir que todo fue una falsificación. ¿Ah, sí? Vamos a esbozar alguno de ellos. Sí. Aquí la vemos, la Son bota. muchísimos, por otra parte. Vemos, si os fijáis en el dibujo, este es el traje espacial, ¿no?, de astronauta que llevaba tanto Aldrin como Armstrong, como el propio Claro. Collins, ¿no? Hay que decir que a Collins, Michael Collins, que se quedó orbitando la Luna mientras Armstrong y Aldrin descendían sobre el regolito lunar, se posaban a bordo del Eagle, de ese módulo lunar, a Michael Collins se le conoció como el hombre más solitario del universo, porque se quedó orbitando solo, esperando a que sus dos compañeros hicieran la mayor proeza de la historia de la humanidad mientras él lo contemplaba desde arriba Era como tú quédate sin ahí poder vigilando, pisarla, claro. ¿no? Que ahora te avisamos. Él esperaba en órbita lunar para que luego el Eagle, cuando despegase de la superficie, en la etapa de ascenso, pudiera acoplarse a ese módulo Siempre al hay módulo de secundarios comando. en estas grandes Siempre, hazañas que siempre, para mí siempre. siempre han sido Claro, importantes y claro. me despiertan ternura. De hecho, por eso 12 hombres solo pisaron la Luna, aunque realmente por cada misión iban 3, Claro. evidentemente. Bueno, pues lo que te decía... ¿Qué le pasa a la bota? Esta bota, fíjate en el dibujo. Es un diseño peculiar, ¿eh? Y ahora, si podemos comprobar la fotografía de la pisada, aquí la vemos, la pisada de Aldrin, Sí. ¿qué ocurre? Primero de todo, que no es de Armstrong, es de Aldrin. Ese es el primer error Vale, primer que error. cometen. Y segundo error, fíjate en el dibujo, esas Sí, rayas las no rayas. concuerdan con la anterior No. suela que hemos visto. Claro Entonces que no. dicen, bueno, ¿cómo es posible? Si esa era la bota, si ese era el dibujo, ¿cómo luego podemos ver este dibujo, ¿no?, rayado, ¿no?, esta suela? Insinuando que podían Son- ser, yo qué sé, una J. Hyber que han Claro, puesto una ahí para falsificación. hacer- Bueno, claro. pues la respuesta es muy sencilla, fíjate. A Al ver. lado tenemos las botas... como que le acoplan algo, ¿no? Claro, son lo que se conoce como las overshoes boots, es decir, unas botas que se ponían encima del De la traje, propia de la propia bota, Claro. para la exploración extravehicular, para el paseo lunar, para salir a la superficie de la Luna. Esas son las de Eugene Cernan. Eugene Cernan está en un museo actualmente, creo que en el Johnson Space Center, estuvieron en el Smithsonian, y estas botas son del último hombre que pisó la Luna, Eugene Cernan, a bordo del Apolo 17, en 1972. Hay un documental que recomiendo, si me permites, Sí. desde aquí, a todo el mundo, está en Netflix, que se llama Man on the Moon, Sí. The Last Man on the Moon. Man on the Moon es el de Jim La Carrey. pel- sí, Este claro. es Last Man on the Moon, dirigido por Mark Rage, y habla precisamente de Eugene Cernan y de sus sensaciones y de lo que experimentó en la superficie lunar.
Esta es una, pero Mara, sin duda, yo creo que la que siempre esgrimen los apoloescépticos es la de la bandera. La bandera. La bandera no puede faltar, es un clásico. Es pero decir, un clásico total. es un clásico total, pero ojo, hay alguna gente, sigue pareciendo sospechoso, ¿no? Ahí Aquí está. vemos la bandera. Decir que esta bandera, que les costó lo suyo clavarla, porque el regolito lunar es una capa muy dura, Estaba dura, prácticamente parecida al cemento. Por esa razón, el Eagle cuando aluniza, ahí lo vemos posado, no deja cráter, que ese es otro de los argumentos, como un cacharro Claro. que pesa 15.000 kilos, al deja. alunizar no deja cráter. Claro, es que nosotros nos pensamos que la luna es como, pues, como la huerta murciana, ¿sabes? Quiero Claro. decir que está hablando el terreno. Y no es así, No es porque de que- cuando se aproxima el módulo lunar, el Eagle, cuando aterriza, hay un vídeo, por cierto, empieza a levantarse muchísimo polvo. Y de hecho Aldrin lo indica, una nube de polvo nos está envolviendo. ¿Qué ocurre? Que estaba el motor de propulsión de descenso, al frenar el Eagle, era una retropropulsión, al frenar el Eagle estaba levantando el polvo lunar suelto, que no estaba compactado, lo estaba levantando. Claro. Cuando se posa el Eagle, ya sin ese polvo, ¿qué es lo que se encuentra? Una base muy dura, sólida, de regolito lunar, de roca muy dura. Por eso cuando se posa el Eagle, ya sin ese polvo, no deja ningún tipo de huella. Claro. Esa es la razón. Esa es la razón de por qué no hay cráter. Además, en la propia... Bueno, no habría huella, pero habría ese polvo que tú dices, se habría desplazado y se notaría, ¿no? Sí, sí, y de hecho, si uno se fija, se puede apreciar cómo verdaderamente hay zonas Claro. que cambian de coloración. Esta es una de las razones, pero fíjate, volviendo a la bandera, Eso, ¿qué le pasa a la bandera? A ¿cómo ver. puede ser, pregunto yo, que en un ambiente sin atmósfera o con una atmósfera pírrica, como es la lunar, a efectos prácticos se tiene en cuenta que no existe atmósfera en la Luna? Claro. Aunque eso hace, pensaba yo. sí, aunque hace 3.000 millones de años existió una atmósfera en la Luna, transitoria, y está demostrado, ¿eh? La Luna tuvo su atmósfera transitoria. Y ya no. Bueno, ahí vemos cómo están, si no me equivoco, realizando las actividades extravehiculares ahí en la Luna. Y vemos, esta es una imagen captada desde el propio módulo Va lunar. muy Aquí rápido, ¿eh? Sí, esto se ha acelerado porque estuvieron lo sé. 3 horas prácticamente sobre la superficie lunar. Vemos cómo colocan la Luna. Fíjate, cómo Coloca se queda la coloca bandera. Sí. Y dicen, Se queda, pero- ¿cómo es posible pero que si no hay tiesa viento? como Claro, pata si de no hay perro. viento, si no hay una atmósfera, ¿cómo es posible que la bandera ondee? Es decir, cómo parece, sobre todo en la fotografía, parece que está ondeando la bandera, ¿no? No, hombre, tampoco a un nivel frenético, pero vale. Bueno, pues la razón está muy clara. Precisamente porque no hay gravedad y porque está cogida por la parte superior por una especie de alambre, además, a modo de bandelora. Ah, para que se quedara Claro. Entonces, recta. ¿qué ocurre? Que cuando eso hay los Mythbusters, en una serie americana, que son los destructores de mitos, los cazadores de mitos, hicieron una prueba en una cámara de vacío colocando una bandera idéntica. ¿Y Bueno, también pues el efecto ondeaba un poco? era exactamente el mismo. Parecía, tal y como la dejaban, al dejar de zarandearla, se quedaba con las ondulaciones de no haberse estirado lo suficientemente bien y se quedaban con esas ondulaciones de forma perenne. Es decir, no ondea, es un efecto También te óptico. digo que el propio movimiento del cuerpo de ellos, la estela que podría haber hecho algún tipo de movimiento en la bandera. Sí, lo que pasa Digo es que yo, ya sabes que al no haber atmósfera no se propagaría tan bien el movimiento, Ya, lo he pensado ni siquiera también. el sonido. Entonces, También es de agradecer que la bandera estuviera planchada, porque este fenómeno bandera, que sabes tú ahora que en España está muy en auge, pues nos ofrece imágenes de banderas que, claro, vienen en un pack muy dobladitas y luego la gente las estira y se ven todas las arrugas, todas Sí, las sí, líneas sí. de haber estado dobladas, Sí, que sí. por lo menos tuvieron la diferencia de planchar una bandera, Sí. que también se plancha. Son detalles. Son que detalles. Esto es lo que te hace pasar a la historia. esta es la, mira, planchar una bandera. esta para que mucha gente también le sorprende que en 1969, con el estreno, por ejemplo, ya de películas como la propia 2001 de Stanley Sí. Kubrick, en un perfecto color, ¿cómo es posible, nos dicen, que en el 1969, si ya existían las cámaras en color, Sí. ¿por qué la grabación nos muestran En blanco y negro. en blanco y negro, con una calidad, bueno,
pues un poco de Canal Plus, ¿no? Un poco le faltan ahí las del antiguo Canal Plus. ¿Por qué? Pues tiene una explicación. A ver. Decidieron para la superficie lunar llevar una cámara en blanco y negro, una Westinghouse, fabricada ex profeso, Sí. porque no estaban del todo seguros que la versión en color que luego se utilizó, por ejemplo, en el Apolo 12, con resultados nefastos, es decir, lo pensaron bien, porque luego se produjo lo que ellos intuyeron que se iba a producir en el Apolo 11, ¿Qué es? era la tecnología color, por el propio mecanismo y, digamos, la circuitería de la cámara, era mucho más delicada para elaborar una serie de grabaciones sobre la superficie lunar. Era muy poco resistente a los golpes, era, digamos, mucho más sensible a las radiaciones solares, a los rayos UVA, es decir, había una gran probabilidad de que colocando una cámara en color sobre la superficie lunar se produjera algún tipo de fallo o se técnico. cascara directamente la grabación, que es lo que pasó en el Apolo 12. De hecho, en el Apolo 12... Tenían razón. Sí, en el Apolo 12 la cámara, al ser enfocada contra el Sol sin querer por Alan Bean, se funde. Y no pueden grabar absolutamente nada de la exploración extravehicular a partir de aquel momento. Bueno, lo que hemos visto en blanco y negro es una cámara que colocaron en un trípode y esa cámara estaba conectada por un cable al Eagle, al módulo lunar. Esa cámara no almacenaba nada in situ, no tenía un rollo. Es decir, era una emisión, digamos, como una webcam, para que la gente nos entienda. Pusieron la cámara, con el cable transmitían la señal en directo a las estaciones que captaban la señal y que luego la repetían al resto del mundo, Sí, ¿no? Luego Para que, la gente fue testigo claro, en sus para televisores. para que Jesús Hermida narrara, que aquí lo cuento en el libro, de forma épica, la hazaña, ¿no? Iba con 1 segundo y pico de retraso la transmisión. Sí, bueno, O sea, que en un sitio se enteraron antes que en otro de que el hombre había llegado a la Luna. Un segundo y pico. Bueno, pues ese fue el motivo de por qué la grabación es en blanco y negro. ¿Y qué corrobora esto? Hay imágenes de la colocación de la bandera y del interior del módulo lunar, por ejemplo, de Aldrin afeitándose, de los astronautas colocando la bandera. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvieron 4 días. 4 días, ¿eh? Haciendo vida allí en la Luna. Pues entre órbitas, inyecciones translunares, inyecciones transterrestres, es decir, todo tiene una serie de maniobras que están calculadas a la precisión, con precisión, para que las velocidades coincidan. Luego hay lo que se conoce como la maniobra de Rendez-Vous en órbita. Esto es lo que permitió realmente llegar al hombre a la Luna. Aparte del Saturno V, que es el cohete diseñado, por cierto, por Wernher von Braun, que era un científico nazi, que diseñó la V2 nazi en la operación... No, si los nazis, Sí. a ver, quieras que no... En la operación, cosas, claro, en la operación Paperclip, que esto sería largo de contar, pero fichan de alguna manera a von Braun y le dicen, tú, que sabes mucho de cohetes... ¿Braun es el de vente las maquinillas para depilar? Sí, ¡Ah, sí. qué maravilla! Todo queda en casa. Le dijeron, vente para acá y continúa tu diseño de cohetes porque queremos llegar a la Luna antes que los soviéticos, ¿no? Claro, Entonces, había una guerra interna. Sí, estaba Korolev, por un lado, que era el genio del programa espacial. Aquí vemos cómo se están los astronautas Pero en la fíjate. plataforma, ya se están dirigiendo a la rampa de lanzamiento y este es el despegue. Por sintetizar un poco, entonces, ¿por qué no se ha vuelto a llegar a la Luna? Esa es la pregunta que a ti te atormenta, ¿no? Hemos visto pues un montón de proyectos fallidos. El último hace muy poco, que sale como despega un cohete y al momento casi se deshace. Pues mira, principalmente... ¿Qué ha pasado? Principalmente hay varias razones, ¿no? Una, la NASA ahora mismo, el interés científico, Sí. Es decir, evidentemente había un interés militar de supremacía, de demostrar, por cierto, algo que muy poca gente conoce. Fíjate hasta qué punto llegó que en el 1958 la NASA, los Estados Unidos, deciden poner esfuerzos en un proyecto que bautizan como Project 119D. Esto que suena a chino era un proyecto que tenía, por fin, y esto es real, no es ficción, me gusta dejarlo claro, Sí. era un proyecto que quería detonar
una bomba nuclear en la Luna. Vaya. Una bomba atómica, directamente en la Luna. En el 59 este proyecto fue cancelado, pero lo que querían era detonar una bomba atómica... ¿Pero era de Corea el tema? No, no, Ah, no. vale, digo, cuidado que ya apuntaba. Era una bomba atómica en la Luna, en la fase de plenilunio, para que además la SETA ¿Para qué? Exactamente, ¿para pudiera qué? ser observada desde la Tierra Ah. y, bueno, exponer, dar muestras, dejar en No me evidencia, digas. sí, dejar de una forma patente, claro, que, pueden hacer. claro, que tenían la supremacía O científica. sea, es como cuando el señor tecnológica. Vance roba la Navidad, Sí. ¿sabes? Como para decir, Pues mira eso lo que soy capaz de hacer. es un proyecto que duró, bueno, que estuvo en desarrollo y esa era la intención. Pasada, lo que me Sí. preguntabas, pasada, digamos, el fervor de demostrar en plena Guerra Fría que ellos, que los americanos eran o tenían más capacidad militar y científica, ¿no?, que los soviéticos, descartando eso, pasado eso, que evidentemente eso influyó, se destinaron 30.000 millones de dólares en este proyecto, en el proyecto Apolo, que ya además bebía de los éxitos de anteriores proyectos como el Gemini y el Mercury, es decir, desde los principios de los 60, Como Freddie Mercury. sí, como el principio de los 60, ya desde la promesa de Kennedy, ¿no?, del 61, que dijo, vamos a poner un hombre en la Luna y lo vamos a traer de regreso antes de que acabe la década. Sí, sí. Dijo además una frase muy buena, dijo, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Bueno, No, sí, Kennedy tenía sus momentos de se lucidez pierde también. ya esa intención de demostrar la superioridad, ya no existe. No hay un interés científico Vale. a nivel de qué se pueden encontrar en la Luna, Ajá. porque las misiones Apolo dejaron claro, sobre todo a partir de Apolo 14 ya, que la Luna es un mundo inerte. Es de decir, secano, ¿no? Sí, es de secano. Vale. Es peor que la zona de... Albacete. Sí, en verano, ¿no? Es decir, es un mundo que quedó suficientemente demostrado, además se trajeron kilos y kilos y kilos, cientos de kilos de material lunar. Sí, me lo y puedo de creer polvo porque lunar. si cada uno que se encontrara con ellos le dijera, pues cuando vayas tráete, ¿sabes? Que cuando Sí. la gente viaja a sitios siempre te dicen, tráete esto, tráetelo, pues ellos harían lo mismo. Claro, se pierde y se dejaron muchas cosas sobre la superficie lunar, que eso también lo cuento en el libro. Desde fotografías envueltas en plástico de familiares, desde Alguien que me quiere medallitas. mucho fue a la Luna y se acordó de mí, ¿sabes? Sí, Las sí, camisetas sí. estas. Bidones de excrementos, Qué de bonito. desechos, la propia cámara Igual todavía de están ahí, televisión, ¿no? todavía está allí. Claro, eso no sé. La propia base del módulo lunar, de la etapa de descenso, está allí, sobre la Luna, de las 6 misiones, y se puede observar Pero en las fíjate, fotografías. ahora que está tan en auge el debate de se pisó la Luna, no se pisó, fue un fraude, yo creo que la NASA debería dar un paso adelante y decir, un paso adelante, qué gran serie, y decir, oye, que sí que podemos llegar con 2 cojones, vamos a llegar otra vez. Mira, ahora mismo, y aunque Y pueda, no lo hacen. aunque pueda parecer extraño, en el 1969, con 25.000 millones detrás de todo eso, Sí. seguramente, y puede ser que a muchos les resulte extraño, sería complejo de explicar, pero sería capaz de explicarlo con un poco más de tiempo, en no disponemos 1969 de él. seguramente, en ese contexto y en esa inercia de las misiones Apolo, estábamos más preparados y teníamos más posibilidades en aquel Vale. momento con la tecnología disponible, que era suficiente para llegar. Estaríamos, digamos, más capacitados que ahora mismo con esa etapa de olvido de procedimientos y de gente que ya dejó de estar implicada en el proyecto. Es decir, Esto entronca aunque suene curioso, Suena paradójico, sí. sí, suena paradójico, pero ahora mismo la NASA, además, Pero me lo creo, ¿eh? está muy focalizada, todos los esfuerzos, en el viaje a Marte. Ah, sí, la Y en verdad. colocar- Es que hay mucho dinero en juego Claro, también ahí. ahora mismo la Luna va a quedar relegada, es mi opinión personal, a un destino, es decir, un objetivo de empresas privadas mineras cuyo propósito es extraer helio 3. Hay una película muy buena del hijo de David Bowie, Sí, de claro. Duncan Jones, que es Sí. Moon. Ahí se habla precisamente de eso, de una forma muy profética. Y SpaceX, la compañía de Elon Musk, que tiene su propio cohete, es decir, han diseñado su propio cohete, ya están ofreciendo, es real, ya están ofreciendo vuelos orbitales turísticos a la Luna. Y no nos olvidemos de Para la- todo que tenga, Mara, unos millones de, Claro, ahorrados. de dólares un colchoncito que tengas, pues te puedes sueltos, ir.
pues puede... Y ahora que mencionas muchas películas, no nos olvidemos tampoco de la dignísima Space Jam, que es una película preciosa que recomendamos desde aquí. Y ya para terminar, Sí. ya no se nos ha echado el tiempo encima, pero bueno, hay un siempre. capítulo que me suscita especial interés, y eso que solo he ojeado así por encima, que es fritos por 2 donuts. Sí. Esto me fascina. Te lo preguntaré la próxima vez que vengas, para así retomamos el tema del libro. Y Claro. también el título, En la magnífica desolación. Resumidamente, es muy bonito el título. En la magnífica desolación es el título que, bueno, lo he querido titular así porque la primera conversación que tienen los astronautas Armstrong y Aldrin al poner los pies sobre la Luna, al Sí. contemplar aquella vasta extensión prohibida de la nada, como la definió otro astronauta, cuando Armstrong dijo: qué cosa más magnífica, qué vista más bonita, ¿no? Qué magnífica vista tenemos aquí, ¿no? Es magnífica. Y Aldrin dijo: magnífica desolación. Madre mía. Y O ese sea, es que el aparte audio, de además. astronautas, eran Magnificent poetas, Desolation. De hecho, el libro del propio Aldrin que escribe, que es un poco autobiográfico, se titula así: Magnificent Desolation, en homenaje también a su mítica frase, ¿no? Madre mía. Hay 2 frases míticas, la de un primer Te paso... lo iba a decir, yo estoy convencida de que se lo curraron para marcársela llegado el momento, porque no me creo que fuera improvisado un pequeño paso Cada para uno el tuvo hombre. su momento de gloria. Yo creo que antes en su casa sí. ellos pensaron, como hago yo a veces cuando digo, si me entregaran el Nobel, ¿sabes? Voy a decir esto, esto y aquello. Y él dijo, pues si Sí. lo hago, tengo que decir esto. Claro, no vas a llegar ahí y vas a decir, madre mía, ¿sabes? A una cosa más lucida. Claro, y cada uno tuvo su momento de gloria. Total. Armstrong fue el primero en pisar la Luna y Aldrin fue el primero en orinar en la Luna, porque antes de Todo descender tiene su la lugar en escalera la del historia. Eagle se para en un escalón y orina, y eso lo ha confesado él, ex Vox Populi. De hecho, hay un accidente con su bota, Vale. la orina acaba en su pie. Cómo nos Cuento gusta, todas lo- estas anécdotas lo en el libro. escatológico. Y para terminar, fíjate, la anécdota de las anécdotas es que A ver. 25.000 millones dedicados a este proyecto, a los Apolo, para que al final un bolígrafo estilo Bic, que tenía un cuerpo metálico, pero ahí había un extremo, era de plástico, les sirviera para poder despegar el módulo lunar de la Luna. Si no hubiera sido por ese, yo digo 20 centavos, es un capítulo que titulo 20 centavos para poder volver, es decir, un bolígrafo de 20 centavos, 25 centavos de la época, les sirvió, como al Apolo 13 también, un invento que tuvieron que hacer, Como de MacGyver, sí, casi. sí, casi para poder regresar a casa, para poder despegar de la Luna. Al salir a la superficie lunar, con los voluminosos trajes, habían rozado un fusible, un cortacircuitos, y habían dejado inutilizado el motor de despegue. No me digas. ¿Qué se le ocurrió a Aldrin? El bolígrafo que llevaba, colocarlo, un fragmento, acoplarlo, esa parte de plástico, para que de nuevo se cortara la comunicación, la electricidad, el contacto, y poder despegar el motor del Eagle. Fíjate, Fíjate, pero las estas que- anécdotas a mí me dan esperanza, porque es que creo que incluso el próximo país que puede llegar a la Luna puede ser España con estas cosas. Es posible. Estamos capacitados, Tenemos ¿eh? a Pedro Duque, que yo creo que tiene mono de regresar, ¿no? No, Ah, de vale. regresar, no, en su caso de ir por primera vez, pero bueno, de regresar al espacio, ¿no? Pero, sí, igual está ocupado ahora con el tema de ser ministro y tal, pero bueno, oye, Rusia y China. Están ahí, Rusia ¿no? cerrando el ciclo que se abrió con Gagarin hace 68 años y todas las decepciones, tiene en mente colocar a un cosmonauta en la Luna, y China también Bueno. tiene en mente colocar a un chino, a un sepulturero para el robot, para el Yutu, el conejo de Jade que feneció en la superficie lunar. El robot, ¿no? El rover. desde luego hay un sinfín de anécdotas, Sí. por eso recomendamos la lectura de este libro, La magnífica desolación. Muchas gracias por haber venido a la explanada una semana más contándonos pues, cómo ha sido escribir este trabajo. Y te espero la semana que viene con más Sí. curiosidades. De este libro, por cierto, iremos hablando... Sí, pues, el 6 de octubre, sábado, Exactamente. se presenta en FNAC Alicante.
Muy bien. ¿Vas a estar tú, claro? Voy a estar yo. Si alguien quiere que le firmes algo también. Algo, a ver, un cheque no. Que le firmes el libro, ¿no? Claro, claro, hombre. O incluso Sí. tu libro anterior también. Esto la gente lo hace. Te lo puede llevar y Claro. que tú le firmes. Sí, sí, el anterior también, claro. Allí estaremos y hablando también pecho puede firmar, de sabes que hay gente que de estas firma. anécdotas que yo creo, y honestamente, que es la mayor gesta o la gesta más importante, a mi modo de ver, de la historia de la humanidad, y que deberíamos enfocarnos en la conquista, en el regreso al cosmos, ¿no? Como decía Carl Sagan, le gustaba decir. Ay, qué a él, bonito ¿no? Carl Sagan. 15.000 millones de años de evolución conociéndose a sí mismo, ¿no? Nuestro destino no está en los conflictos provincianos y terráqueos, sino que está en la conquista del cosmos, ¿no? Regresar al cosmos, que es nuestro auténtico hábitat y lugar. Bueno, pues poco hay que añadir a esta última reflexión. Nosotros nos despedimos por hoy. Mañana también haremos algo grandioso por el cosmos, como es volver con la explanada a eso de las 7:30. Estaremos aquí en Alacantí Televisión, así que pasad un buen día. Mirad para el cielo también, que siempre nos hace reflexionar muchísimo. Y mañana volvemos a vernos.